Estudios sobre la alquimia, la ciencia de la autotransformación. Saint Germain. Capítulo 2. Finalidad de su experimento alquímico. El vacío es energía estéril. El alquimista tiene que desarrollar un sentido del valor del tiempo y del espacio, y estimar la oportunidad para manipular ambos. La libertad se gana mediante la búsqueda y la conquista, pero sobre todo por medio de la conquista del yo finito. La verdadera maestría de lo finito viene a través del amor centrípeto, el insistente, casi magnético llamado del corazón del alma a su fuente divina. Tan solo la gran influencia de la luz cósmica de Dios puede librar al alma de las sombras que el hombre ha creado y que la mantienen cautiva. Evoquen, pues, la pureza del propósito que hará que su diseño creativo sea bueno. Desafíen implacablemente a los elementos bajos que surgen como seres para perturbar y poner a prueba el plan iniciado. Luego, desarrollen pacientemente su propio diseño divino, la finalidad de su experimento alquímico. La verdadera ciencia del espíritu es más exacta de lo que las medidas mundanas pueden establecer hasta ahora. Por lo tanto, reconozcan que su yo es la piedra blanca o elixir de donde todo lo que ustedes crean ha de proceder ordenadamente elaborado. Si las ideas clave no se crean dentro de ustedes mismos, que son los alquimistas, entonces toda la acción resultará o desafortunada o bien una imitación de la obra ajena. Ahora bien, si es Dios a quien desean imitar, entonces se puede decir de ustedes sinceramente, bien hecho. Pero si es la vanidad del hombre que imitan, entonces manténganse la conciencia de ustedes en un estado lastimoso. El yo verdadero del hombre, del que procede todo buen designio, es digno de consultarse sobre lo que es conveniente crear. Por lo tanto, el verdadero alquimista comienza su experimento comunicándose consigo mismo, a fin de percibir los pensamientos inspirantes de la mente radiante de su creador. Al imitar las cualidades inferiores o los estados inferiores de la conciencia, la sociedad ha formado muchos de sus conceptos erróneos. A fin de corregir estos conceptos, forjar una cultura que ennoblezca y delinear el buen carácter. El hombre y la sociedad tienen que dirigir su atención hacia los nobles ejemplos. Que el hombre que desea practicar la alquimia aprenda primero a ser un reflejo de los grandes ejemplos de todos los tiempos, quienes han usado lo celestial para sus diseños, y luego que aprendan a seleccionar las mejores cualidades de su vida, a fin de que la alquimia pueda emplearse tal como fue la intención divina, como el método más noble para alcanzar los deseos del corazón aquí y ahora mismo. Tengo grandes sospechas de que muchos de mis oyentes, pero pocos, si los hubiera de los estudiantes más sinceros, están ansiosos de recibir de inmediato la piedra filosofal o las propiedades mágicas que los convertirán a voluntad en una combinación entre Aladino y Midas, rociada con una pizca de benevolencia. Para los que así piensan, declaro aquí que, aun cuando en este tratado de 9 partes voy a impartir conocimientos extraordinarios concernientes a la ciencia de la alquimia, y a menos que absorban los secretos de las primeras lecciones con absoluta humildad, concediéndome a mí como su instructor el privilegio de preparar las enseñanzas como Dios me manda hacerlo, dudo mucho que finalmente tengan éxito, y no será culpa ni de la enseñanza ni del maestro. No tengo la intención de dar un largo discurso sobre las vanidades de la vida mundana. Sin embargo, me gustaría indicar que al revelar estas enseñanzas ahora, la hermandad tiene la esperanza de preservar a nuestros estudiantes de la repetición de los errores cometidos por algunos de los primeros alquimistas, cuyo único propósito parecía ser la adquisición de riquezas y honores, y la capacidad de extraer de la sustancia universal las energías para transformar metales básicos en oro. Quiero apresurarme a decirles
que no todos los primeros alquimistas limitaron sus metas a ganancias temporales. De hecho, muchas almas fieles se dedicaron a la alquimia con la misma reverencia con la que habrían emprendido la búsqueda del Santo Grial, considerándola como un arte divino y como el origen de los misterios cristianos, como cuando Cristo transformó el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Deseamos que los conceptos originales sobre la alquimia reciban un nuevo significado y que se saque a relucir el significado que tenía en las escuelas místicas, puesto que los usos a los que actualmente se aplica esta ciencia tienen que traducirse a una dimensión más elevada si se desea que la humanidad coseche los máximos beneficios de la misma. El propósito con el que Dios ordenó esta ciencia espiritual quedará incumplido a menos que ésta se aplique para librar a los individuos y a la sociedad del ajetreo, la confusión y la transigencia con las densidades del pensamiento humano, como es nuestro deseo. Los que perseguimos la elevada vocación del alquimista, aspiramos a ver que todos logren un puesto en el que puedan tanto enaltecer como enseñar a la juventud del mundo de los objetivos básicos de la vida, mostrando que engendrar placeres mucho mayores que los meramente temporales, los cuales, en realidad, son menos útiles para el alquimista divino que un chupete para un niño lactante. Que nadie crea que porque dedico este tiempo para darles a conocer lo esencial de la materia, mi discurso no es pertinente a los asuntos inmediatos, a menos que cada uno entienda que tiene que ejercer individualmente el derecho que Dios le ha otorgado para usar el poder con sabiduría y amor. No podrá evitar caer en los abismos del autoengaño y de la autojustificación. Ahora bien, el plan de Dios es que cada uno de los habitantes de la tierra trate de entenderse a sí mismo y su destino. La soberbia que nace del orgullo intelectual ha causado que muchos estudiantes sinceros e incluso varios maestros mundanos de una u otra ciencia hayan caído en las trampas de su propia creación, y en muchos casos nunca se enteraron de cuándo cayeron en el lazo. Por lo tanto, si se incluye aquí cualquier tema, que nadie crea que lo puede omitir por el simple hecho de que le parezca conocido ya, o porque lo haya considerado anteriormente. Nosotros colocamos muchas gemas de pensamiento en las oraciones menos aparatosas, las que, aun cuando son bastante llanas en su lenguaje y fáciles de ver, pueden exigir más que el esmerado escudriño hasta el corazón más sincero. San Pedro planteó el problema, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Es conveniente que el aspirante a alquimista comprenda que la alquimia es una ciencia exacta y verdadera, cuya iluminación es conferida al hombre por Dios mismo. Su propósito es enseñar a los hombres cómo obtener para sí mismo todo don de gracia y toda virtud que sus corrientes de vida podrían requerir para encontrar el camino de regreso hacia su punto de origen en el corazón de Dios. No digo que no puedan aprender a materializar todo lo que desee su ser, siendo este aspecto de la alquimia para algunos la parte más fácil del todo, mientras que para otros resulta la más difícil. Lo que sí digo es que ha de reflexionarse más sobre el diseño de estos deseos que sobre la maravillosa ciencia que hace que se manifiesten de lo invisible, puesto que el crear un diseño digno es un empeño muy noble, digno del Dios que todos llevamos, el único que puede librar al hombre para que realice su destino inmortal. Hemos trabajado abajo y esperado arriba, para que los hijos de este mundo acaben con el saqueo y el pillaje de la guerra, fomenten la educación de los menesterosos, abandonen el deseo de distinción de clases y se ofrezcan como lo harían los príncipes del reino a satisfacer efectivamente las necesidades de su empobrecido pero noble linaje. Estamos resueltos ahora a encontrar a los fieles de todas las naciones y a facultarlos con los medios necesarios para que puedan escapar individualmente de la autoimpuesta esclavitud de estos tiempos y obtener su propia herencia inapreciable. Se sobreentiende que esta herencia no es ni temporal ni efímera. De todas formas, cuando estuve en Europa trabajando para disminuir en algo la pobreza y la confusión que prevalecían ahí, sí hice uso de la alquimia universal para producir la sustancia que, aun cuando efímera en su naturaleza,
satisfizo muchas de las necesidades humanas y fue tanto confortadora como útil para el mundo y para las vidas personales de mis beneficiarios. No veo nada de malo en la idea, ni miro con desagrado el hecho de que tengan una fuente divina de provisión para satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, sí siento que es necesario que permanezcan siempre humildes y agradecidos, ya que Dios pone en sus manos la clave para controlar las fuerzas naturales. Una vez más, como la idea más importante aquí contenida, hago hincapié en la constante necesidad de comprender el esquema o plan universal de la creación, de forma que todo lo que diseñen y hagan esté en armonía con la ley eterna y con los principios cósmicos. Espero no haber alarmado ni desanimado a ningún estudiante de alquimia para que siga con este maravilloso estudio divino. De todas formas, ahora puedo continuar con más deleite, puesto que he magnificado el principio eternamente manifiesto de la inteligencia inmortal de Dios, a la que algunos llaman inspiración, y otros simplemente la mente de Dios. Sea cual fuera el nombre que el hombre dé a una cualidad, es la posición de ésta lo que vale para cumplir con los 9 puntos de la ley. Por consiguiente, amen la emanación de sabiduría divina aquí contenida que, cual la luz del sol que brilla a través de los árboles, toca con sus dedos luminosos todo aquello por lo que atraviesa, puesto que solo por medio del amor pueden realmente poseer. Yo soy la resurrección y la vida del objetivo cósmico de ustedes. En el nombre de la libertad, quedo su Saint Germain.